Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Vamos a ir un poquito medio acelerado hoy día porque es un tema, son tres temas en uno. Entonces, vamos a avanzar referente al examen de orina. ¿Qué es el examen de orina? ¿Qué es la orina? ¿Qué puede decir? Producto de desecho del metabolismo, ¿cierto? Por la cual hacer el examen de orina es tan importante, que prácticamente nos habla de cómo está nuestro sistema urinario. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema urinario? Hay infección, hay un cuadro objetivo, hay cálculo, hay un tumor, hay un cáncer. El examen de orina nos habla. Por eso que la primera tarea para ustedes va a ser buscarse un examen de orina de cualquier laboratorio, cualquier laboratorio, y comiencen a mirar y comiencen a ver y comiencen a leer. Están yendo en colectivo, se sacan su examen de orina y comienzan a mirar qué es lo normal. Primeramente lo normal, después lo patológico va a aparecer. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe cuánto de orina? O sea, la orina no viene porque sí, ¿no es cierto? La sangre va a los riñones, entra por la arteria renal, sale por la vena renal. Hay un laboratorio en los riñones, y son millones y millones de nefronas. La nefrona se encarga de filtrar, lavar al eritrocito. Ella es un eritrocito, usted es un eritrocito que va toda la energía, carga su cuchuquera en la espalda y va a la nefrona, se baña en la nefrona, deja la cuchuquera y otra vez vuelve a la economía a circular y haciendo ese trabajo todo el día. Prácticamente eso ocurre durante las 24 horas del día. La nefrona no se cansa, no para. Ustedes saben cuánto es la diuresis normal, cuánto de orina eliminamos en un día, aproximadamente. ¿Cuánto? Más o menos, 1,5 litros, ya. Y se imaginan cuánto de sangre tiene que circular por el riñón para que se elimine ese 1,5 litros de sangre. ¿Cuánto? 200 litros de sangre en las 24 horas. Va y viene. Entonces, nuestros riñones trabajan, ¿cierto? Y vean lo hermoso que es, si ustedes se imaginan, las cosas lindas que ocurren en el cuerpo. Pero hay algo que es fisiológico y hay algo que es patológico. Y en lo patológico está el por qué ocurren tantas enfermedades, ¿cierto? Entonces, mis queridos amigos, desde el primer día o desde el segundo día que nos estamos conociendo, el primer consejo para que ustedes sean buenos médicos, que nos superen. Nosotros, yo voy a sentir feliz que toditos ustedes me superen y sean excelentes médicos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, para eso, agárrense un libro de fisiopatología. Es verdad que en el día del amor, cumplen un mes de novios de cortejo y festejo. Cumplen 2 meses de cortejo y festejo. 3 meses y festejo. Háganse regalar un libro de fisiopatología. Con la corteja regalan un libro de circael y regalan un libro de fisiopatología. Y al cortejito regalan un libro de fisiopatología. Entonces, busquen su buen, pero no apunten, no lean. Lean libros para que se distraigan, ¿cierto? Un buen libro de fisiopatología. Bien, entonces decíamos que secretan desechos tóxicos generados por el metabolismo celular, ¿cierto? Fíjense, 96% es agua y solamente un 4% son sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Las orgánicas, pura, creatinina, ácido úrico y cuerpo cetónico, todo lo demás son sustancias inorgánicas. Ahora, aquí está 1,5 litros de orina, el volumen normal de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, el volumen disminuido, o sea, la uriguria. ¿Qué es la uriguria? Cuando se elimina de 400 ml en 24 horas.
oliguria. Quiere decir que el riñón está sufriendo, trabajando a media fuerza. Y anuria significa que ya hay un sufrimiento renal y son 100 mililitros de orina en las 24 horas. ¿Cuál es la importancia clínica del riñón? Obtenemos una información sobre el estado funcional del riñón. Detecta la existencia de alteraciones de la vías urinarias, lo que decía al comienzo, ¿no es cierto? Y evidencia la existencia de problemas metabólicos de índole general. La diabetes, si hay diabetes, vamos a hacer por el riñón, por la orina. Si tenemos una hipercalcemia, algún problema de paratiroides, nos va a mostrar el riñón. Si tenemos un problema biliar, una obstrucción de vías biliares, lo vamos a saber cómo, por el riñón nos teñimos. ¿Y nos teñimos por qué? Por la bilirrubina. Entra la sangre y con la sangre sí o sí, todo lo que pasa en la sangre sí o sí tiene que ir por el riñón. Entonces, ¿verdad? Y como la bilis, entonces, es algo que no debe estar en el riñón o en la sangre, entonces lo detecta y ve que se tiene que eliminar inmediatamente, deja que se filtra y comienza a salir bilis, tiñe la orina, ¿cierto? ¿Qué se llama el pigmento? Urobilina. Exacto, urobilina. Bien, y de la materia fecal, la estercobilina, por eso la materia fecal es amarilla, ¿cierto? Ya, sigamos. Dentro de la estructura tenemos consideraciones generales, el examen químico y el examen microscópico. En las consideraciones generales hay que ver el aspecto, el color, la densidad y el pH. Todos estos son importantes porque nos dan muchas manifestaciones clínicas de lo que pasa con nosotros. Y en el examen químico tenemos la glicemia, la acetona, el bilirrubino, urobilinógeno, los nitritos son importantes. Todo es importante dentro de la orina. Y en el examen microscópico ya entramos prácticamente a ver los cilindros y los cristales. Ya los cilindros ya nos indican que hay algo mucho más grave que está pasando con el riñón, porque ya nos comienzan a ocurrir cosas medias raras dentro del parénquima renal, que los cilindros no son buenos, ¿ya? Y por supuesto los eritrocitos y los leucocitos. Cuando lleguemos parte por parte vamos a ir explicando cada uno de ellos. En el examen de la orina, el aspecto amarillo. Lógicamente, cuando hay deshidratación o cuando no tomamos mucho líquido, la orina viene un poco concentrada, ¿cierto? Y ustedes, para que vayamos ya viendo esta noche, por curiosidad, orinen en un frasquito de vidrio en su casa y déjenlo. Y van a ver mañana qué ocurre con eso. Hay un sedimento. En Canva hay H, ¿cierto? Hay un sedimento. Entonces, ese sedimento, mis queridos amigos, prácticamente son los solutos. Entonces, ya hablando en términos químicos y en términos ya universitarios, existe un solvente en la orina y existe un soluto. El solvente, toda esta agua. El soluto somos nosotros. Y como soluto vamos a ver, cuando hablemos de cálculos urinarios, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, todo lo que nos rodea el agua, y nosotros somos hay sustancias orgánicas e inorgánicas que estamos nosotros tranquilamente dentro de la orina, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hay un enturbamiento? Por precipitación de cristales. ¿Se enturbia cuándo? Cuando hay presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o virus, ya cuando hay problemas de vías urinarias, cuando hay infecciones, ¿cierto? El color es un amarillo ámbar, pero puede cambiar de color, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo pasa a la sangre y todo lo que pasa entra a la sangre va por los riñones. O sea, ¿ustedes alguna vez han comido beterraga? Sí.
recuerdo en la feria de Reyes, vendiendo unos paquetes de arroz. Y las señoras, para hacerlo más atrayentes y vender, vendían de todo color, le echaban un dulce. Entonces, con mis amigos, muchachos, vinimos como la bandera boliviana, bueno, costaba 10 centavos, un pedazo así de rojo. Rojo, amarillo y verde, estábamos algo. Niños, sin saber que eso entraba por la vía digestiva, llegaba al estómago, pasaba al intestino, el intestino a la velocidad de corriente absorbía, pasaba la sangre, llegaba al riñón y ya tenés ganas de orinar todavía. Apúrate, pues, toma agua. Cuando teníamos ganas de orinar los tres, ya. Rojo, amarillo y verde. Entonces, sin saber, uno sabía que la orina se pigmentaba por algún alimento que sí pasaba al urinario, ¿cierto? Y también hay algunos medicamentos que también pasan por la vía urinaria, que tiñen la orina. Y cuando hablemos de fístula vesicovaginal, vamos a tocar y vamos a recordar lo que estamos hablando ahora. ¿Cuándo se torna rojiza? Cuando hay la sangre, la porfirina, la mioglobina, color T, cuando hay urobilinógeno y sales de hierro, caoba, cuando hay pigmentos biliares, la coluria. Ahora, referente a este término de coluria. Coluria, mis queridos amigos, es solo cuando hay pigmentos biliares en la orina. Ustedes van a escuchar ahí en el Hospital San Juan de Dios, cuando van a hacer su práctica, uno escucha a los internos, a los residentes, la orina medio se tiñe un poquito, el paciente no toma mucha agua, la orina se toma un poquito y cambia de color, ¿cierto? Dice, está la orina colúrica. Si a mí me dicen colúrica, yo debo pensar que hay un cuadro biliar obstructivo o un CA hepático, que es lo que está pasando, que hace que la bilis no esté siguiendo su tránsito correcto. ¿Será que un cálculo cayó en el bacinete y tapó el cístico y eso está haciendo que la bilis no siga su camino que tiene que seguir y está pasando a la sangre y eso está haciendo que la orina esté colúrica? Yo ya pienso en una patología obstructiva, pero el término ese es muy mal utilizado. Entonces, de aquí para adelante, cuando ustedes digan colúrica, tienen que estar seguros que se trata de un cuadro biliar obstructivo. ¿Cuándo es verde o azul? Cuando hay infecciones por pseudomonas. Y negra cuando existe alcaptonuria. El olor sugiere es amoniacado, ¿cierto? Ustedes saben que el amoníaco, la orina tiene amoníaco, ¿verdad? Y tiene su olorcito. Si ustedes han visto a algún niño o un viejo que se orina y no lo cambia, no se asea, el olor es fuerte, ¿cierto? Por la composición de la orina. ¿Cuándo se toma olor a alcohol? A ver, niñita, hemos dicho que es prohibido tomar agua, Coca-Cola, comer sándwiches, Seven-Up, Pepsi, lo que sea, no es comedor, ¿cierto? Ya, entonces guarden su agua, guarden su Coca-Cola y no tomen primera y última vez. ¿De acuerdo? Ya. Porque vas a perder tiempo, ya perdimos el tiempo hablando. Dulce, cuando existe cetonuria, o sea, existe la diabetes mellitus, cuando no hay un prolongado, y fecaloide cuando existe fístula vesicointestinal. Hablábamos el otro día de la fístula vesicointestinal. Y entra la materia fecal, y por supuesto que tienen origen fecaloide, el olor fecaloide, ¿cierto? En cuanto al pH, el pH es ligeramente ácido. ¿Y cuándo se modifica? Se modifica por la dieta y por los medicamentos. ¿Cuándo se modifica por la dieta? Si comemos mucho vegetal o lácteo, aumenta el pH. Y si comemos carnes y cítricos, disminuye el pH. En cuanto a los medicamentos, cuando hay pH bajo, cuando ingerimos el ácido ascórbico, los salicilatos, y el pH alto cuando ingerimos antiácidos y el bicarbonato de sodio y ácidas y las infecciones del tracto urinario. ¿Por qué?
ustedes van a ver este tema de infecciones del tracto urinario. Sabemos nosotros que el pH ligeramente ácido es el que defiende y evita que existan infecciones urinarias. Otro pH. La micción efectiva. Micción efectiva significa, estamos ya aprendiendo terminología, micción efectiva significa que usted va a orinar y orina completamente, todo, no queda ni un poquito de orina en el trayecto. Esa es una micción efectiva, ¿cierto? Y mucho tiene que ver también la densidad de la orina. Son mecanismos naturales, de esto vamos a hablar después de la proteína del tan-Horford más adelantito, que también son una defensa natural que tenemos nosotros, que es como un pegamento, entre comillas, que tenemos en la orina, cosa que cualquier bacteria que quiere entrar, se pega a la proteína de tan-Horford y sale juntamente con la orina. Es otro mecanismo de defensa, pero no es tan importante como el pH de la orina y la función efectiva. Entonces, el primer concepto, toda orina que se detiene en su trayecto, vale decir, en el riñón, en la vejiga, lleva una infección urinaria. ¿Por qué? Porque cambia el pH de la orina. Para que haya infección urinaria, tiene que haber sí o sí un cambio de pH de la orina. No va a haber infección urinaria con un pH ligeramente ácido, no, tiene que alcalinizarse la orina. Entonces, orina que se detiene, cambia el pH. Eso se llama, por ejemplo, en las personas mayores, cuando la próstata obstruye parcialmente la uretra prostática, el hombre no orina completamente, no vacía completamente su vejiga. Eso es un residuo post-miccional. Esa orina detenida nos va a llevar sí o sí a una infección urinaria por un cambio de pH. Y si la orina, miren cómo es de orina. Si la orina se detiene, hay un buen tanto de orina, todo esto es la vejiga. Y aquí está el cuello de la vejiga. Y resulta que nosotros somos insolubles, porque la orina está compuesta por agua y soluto, solvente y soluto. Si todos nosotros no podemos salir, ¿qué vamos a hacer cuando se detenga la orina? La orina, por eso le digo, orinen y va a ver qué pasa. Por gravedad sedimenta, se forma H. Entonces, yo, llámenme calcio, ácido úrico, lo que ustedes quieran, vengo y me codeo con este ácido úrico, o me codeo con este calcio, nos juntamos y formamos un cristal. Luego nos seguimos uniendo hasta que formamos un cálculo. Así se forman los cálculos. El cálculo no se forma pues de la noche a la mañana, así el calcular, no. Para que haya un cálculo, o tiene que haber una disminución de la diuresis, o tiene que haber sí o sí un cuadro infeccioso, un cuadro, mejor dicho, obstructivo. Si hay obstrucción, hay infección. Y esa infección me va a llevar, a ver, niñita, entran, salen. Ya, no vamos a carnavales también. Ya le dije, esto es libre, pero no es para hacer lo que les dé la gana también, ¿cierto? Entonces van a estar en entrada y salida, todo tiene su límite. O entran o salen. Que si están con vuelta, mejor me de vuelta para atrás y están llenos, ¿no es cierto? Ya, entonces, no nos cochemos, ya. Entonces, esa es la causa de la formación de los cálculos. Y es más, ya me adelanto.
les invito, no les obligo, porque esta clase que les dije es voluntaria. Vamos a hablar de un tema muy importante, un pedacito de un tema muy importante que se llama uropatía obstructiva. Para que ustedes vean cómo los riñones se van destruyendo y qué pasa cuando hay obstrucción urinaria. Yo solo quiero que ustedes aprendan razonando, no de memoria, razonando. Para mí es uno de los temas más importantes de todos los temas que vamos a avanzar para que ustedes entiendan gran parte de la urología. Por lo tanto, les invito a la siguiente clase. Estas cosas, bueno, no son tan importantes como lo que vamos a hablar la próxima clase, pedazos de la próxima clase y la subsiguiente. Esos temas no me gustaría que hablen, pero si quieren, todo depende de ustedes. ¿Ya? Sigamos. La densidad específica va de 1010 a 1022. ¿Por qué es importante? Porque ofrece una información sobre el estado de hidratación y la capacidad de concentración de los riñones, ¿cierto? Entonces, si nosotros, el líquido es el combustible para que el riñón funcione. A ver, todo lo que comemos, absolutamente todo lo que comemos, pasa al estómago, pasa al duodeno y donde existen las velocidades foliares comienza prácticamente a absorberse todo y pasa a la sangre. Yendo a la sangre, ahí entra por la arteria renal y ustedes saben que existen millones de nefronas que tienen que filtrar y lavar el eritrocito. Entonces, cada una, si la orina está concentrada, entonces disminuye el caudal de orina que va a salir, me dejo entender. Entonces va a haber mayor probabilidad que este calcio se una con este calcio fornicado. Por eso que la hidratación es tan importante para evitar la formación de cálculos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el caudal urinario, yo calcio, ella calcio, nos saludamos pero no tenemos tiempo de darnos la mano y ya nomás estamos saliendo hacia afuera orina, ¿cierto? Por eso es tan importante la hidratación para el hombre, ¿ya? Y es baja cuando en la diabetes insípida, la insuficiencia suprarrenal y la insuficiencia renal crónica. Alta cuando hay deshidratación, diabetes mellitus, contraste radiológico y el citado. El contraste radiológico, todo es en base a yodo. Todo lo que viene del yodo que nosotros inyectamos a nuestro organismo por el corriente sanguíneo siempre es nefrotóxico. No me van a decir que ningún yodo no es tóxico. Claro que sí, toditos son nefrotóxicos. Por lo tanto, para utilizar un contraste endovenoso para cualquier tipo de estudio, siempre se tiene que pedir el perfil renal para ver el funcionamiento de la vía urinaria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aspectos químicos de la orina? Son importantes las proteínas, normalmente debe ser negativo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos proteínas positivas, cuando hay glomerulopatías, porque llevamos insuficiencia renal aguda, crónica, nephrítico, y vamos a ver. Proteína no debe haber. ¿Cuándo hay? Cuando falla el funcionamiento del parénquima. Existe la microalbuminuria, ya que hay subidas reactivas positivas, una cruz, dos cruces, 100, ya ven, son detallitos pequeños. Glucosa. ¿Cuánto tiene que estar la glucosa en sangre para que se vea en la orina? Arriba de 300. ¿Cuánto? Arriba de 300. Arriba de 300. 280, ¿no es cierto? Por encima de, ¿sí o no? ¿Y cuándo hay glucosuria? Diabetes mellitus, síndrome de Cushing, síndrome de Fanconi y insuficiencia renal. Las cetonas. ¿Por qué se presentan las cetonas?
Es una degradación del ácido acetoacético y acetona. Normalmente debe ser negativo. La cetonuria, cuando se presenta en una descompensación metabólica. La cetonuria de origen no diabético se presenta cuando hay ayuno prolongado, la hiperemesis gravídica. Ustedes han visto alguna vez una hiperemesis gravídica para las mujeres embarazadas que prácticamente no pueden detener nada, todo el tiempo vomitan y vomitan y vomitan y vomitan. Y ustedes saben que el vómito es lo más terrible para una deshidratación, porque hay mucha pérdida de orina, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tratar y, por suerte, el vómito le dura más o menos hasta el tercer mes y recién más o menos le disminuye. Urovinilógeno, indicativo, es un indicador temprano del daño del parénquima hepático y es positiva en enfermedades hepatocelulares, anemia hemolítica. Cuando es urovinilógeno. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Quítese la ropa. Aquí está, la bilirrubina. Normalmente tiene que ser negativa, ¿no es cierto? Cuando es positiva, cuando hay ictericia obstructiva, cuando hay daño hepático, cáncer hepático, cualquier proceso obstructivo que impida que la bilis vaya por su camino regular de esa tubería. Buenas noches, señorita. ¿Cómo le va a disculpar? A veces no la voy a entrar, ¿ya? Recuerdo yo que a veces no saludaba en mi casa. Bueno, el muchacho. ¡Afuera! De ahí no es de nada. ¡Afuera! ¿Hasta la calle? Sí, hasta la calle. Y allá tenés que tocar. Uno aprende. De a poquito vamos a ir aprendiendo a saludar. ¿Ya? Sigamos. Cuando es positiva, cuando hay ictericia obstructiva, hemos hablado de un problema de la orina. Siempre que pasa la sangre tiene que eliminar por el riñón y filtra por el riñón, llega a la nefrona, se lava el eritrocito con la bilis, deja esa chuchuquera en la orina y sale el pigmento que lleva en la orina. Los nitritos normalmente son negativos, se producen cuando las bacterias producen los nitritos urinarios. Cuando hay enterobacterias, las enzimas nitrito reductasa y bacterias que no son reductoras. Algunas no reducen los nitritos urinarios, por ejemplo, los enterococos. ¿Dónde están los enterococos? En el intestino, por supuesto. La pseudomonas, este bicho es malo. Este otro bicho es peor. Bueno, la cándida sabemos que todos nosotros tenemos coditos. Lo que pasa es que lo tenemos nosotros bien controlado. En el momento que hay algún problema entre nosotros, nos descompensamos y aumentan la proliferar nosotros, ¿cierto? Sí. Los aspectos químicos de la orina, la esterasa leucocitaria, normalmente es negativa. Detecta el leucocito lisado solitario. Junto con la prueba del nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y la especificidad para las infecciones de las vías urinarias. O sea, la esterasa leucocitaria es la que se utiliza hoy en día en los laboratorios para detectar las infecciones urinarias. Y luego siempre viene acompañado del examen de orina y siempre tiene que ir con el puro cultivo. Sedimento urinario. Ya estamos entrando en cuadros que nos están agravando la función renal. Los cilindros son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales debido a la precipitación de la proteína de tan fósforo. Esta proteína vamos a ver no solamente acá. Les digo que es una defensa natural que tenemos nosotros los humanos, que es como una especie de glucosa, les decía, que está en la orina, que cuando entra alguna bacteria se pega y conjuntamente la orina sale. Es una defensa natural. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Ejemplo, mañana viernes, ya,
Uri, churrasco. Carne. Y en el churrasco, ¿qué hay? Negra, chorizo, chinchulines, riñones, lengua y panza, carne y un nombre. Acompañado con su cerveza. Todos estos alimentos son ricos en ácido úrico. Entonces, ¿qué pasa? Ingerimos y no vamos a comer poquito, pues no somos de decir, no poquito va, eso es suficiente, no se plantaba nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese caudal de ácido úrico entra y aumenta prácticamente los cristales porque se cristaliza, aumenta la cantidad de cristales de ácido úrico y fácilmente ya no van a ser. Normalmente, digamos que almorzamos, comemos nuestro pedacito de carne, lo que ustedes quieran, o cuando ustedes van y le echan su cuarto de pollo, su mayonesa y lo vacían en el frasco de esa pobre señora de mayonesa y ¡ya! Le echan el frasco. También están haciendo una agresión al pobre organismo, pero como la máquina está en volumen, ustedes funciona a la perfección, se defiende y rápidamente elimina. Ya cuando hablamos de litiasis, vamos a ver cómo de bonito los mecanismos de defensa naturales que tenemos nosotros para evitar que se formen cálculos. Tienen ustedes, eso es lo que les salva de formar cálculos con tanta agresión que le meten. Pero lo que quiero decirles es que en las personas mayores, en cualquier situación constructiva, si a esto, al aumento de cristales, cristaluria, se añade un cuadro obstructivo, es como que en vez de 50 alumnos, existan 200 alumnos, más un cuadro obstructivo, queremos salir, nos apeñucamos unos con otros y formamos un. ¿No es cierto? Si alguien no entiende alguna cosa, me dice que repite ya. Y aquí está, fíjense. Hay la orina cambia de pH alcalino o puede ser un pH ácido. pH alcalino, ¿cuándo? Cuando ingerimos carbonato de calcio, fosfato de calcio y urato de amonio. Vamos a ver que dice amonio, calcio, en pH alcalino. Cuando avancemos en litiasis, vamos a hablar del cálculo de struvita o el cálculo coraliforme. Ese cálculo sí o sí se forma cuando existe pH alcalino en la orina. No puede formarse en pH ácido, sí o sí en pH alcalino. Y gracias a esto. Por eso la composición del cálculo coraliforme, fosfato de amonio, magnesio y carbonato de apatita. Entonces, y cuando el pH ácido, fíjense, cristales de ácido úrico. Entonces, ya vamos viendo un poquito. Existen litiasis que son radiolúcidas y otras que son radiopacas. Las radiopacas son las que se ven en la placa radiográfica y las radiolúcidas no se ven en la placa radiográfica. Y dentro de la clasificación, los únicos cálculos que se forman en un pH ácido es el cálculo de ácido úrico y santina, que son primos hermanos, sí o sí tiene que haber pH ácido. Por eso es que cuando normalmente ustedes jovencitas están estudiando tranquilamente, pero resulta que hay concurso de Miss Guayaba, y la Miss Guayaba estaba estudiando y la llevan donde la señora Gloria, y de la dieta normal que tenían, y no tenían cálculo, resulta que allá le dicen: tenés un poquito de celulitis y tenés que ir a la cama solar y que tenés que cambiar tu dieta, tomar jugo de toronja, naranja, lo que ustedes quieran.
Se dice que normalmente, si nosotros bajamos el pH de la orina a 4 o 4,5, sí o sí precipita cálculos de ácido úrico independiente el valor del ácido úrico en sangre. ¿Me están entendiendo? El ácido úrico en sangre de ustedes está completamente normal. Pero si es que acidifican su orina, sí o sí van a formar cálculos de ácido úrico. Ya, ese es el tema. Y ya veremos en detalle qué pasa con los cálculos de ácido. ¿Listo? En cuanto al sedimento, hay cristales de mayor importancia clínica: la leucina, la tirosina, el colesterol, la bilirrubina y los cristales de oxalato. La leucina en hematopatías graves, la tirosina en la tirosinosis y hematopatías graves, el colesterol en la quiluria y procesos nefríticos y nefróticos, la bilirrubina en la hiperbilirubinemia severa y los cristales de oxalato en la intoxicación por el etilenglicol. Este es un anestésico, el etilenglicol, que prácticamente hoy en día ya no se utiliza, pero está descrito dentro de la literatura. El sedimento urinario, fíjense, existen células, ¿no es cierto? Existen células procedentes del tracto urinario, fíjense, tubulares o renales, hasta allá arriba, vienen del túbulo proximal distal o colector, allá arriba en el riñón. Luego van bajando, células de transición del epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. Ahora, tienen ustedes que saber que todo el sistema urinario, o sea, toda la vía excretora del sistema urinario, desde el cáliz, comienza del cáliz, infundíbulo, pelvis, uretero, vejiga y uretra, todo es fibra lisa. Toda fibra lisa es susceptible de elongación, se puede dilatar. ¿Ya? Este es el concepto que se tienen que tener. Y fíjense, las células pavimentosas o escamosas están en la porción inferior de la uretra y de la vagina. Entonces, es cuestión de que ustedes se den cuenta que van viendo de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Las células procedentes de la sangre y los leucocitos. Normalmente se dice que tiene que haber entre 0, 4 hasta 6 en el hombre, y hoy en día se considera hasta 8 o 9 en la mujer, y hay un problema hasta 10 en la mujer. Cuando se presenta en infecciones urinarias, combinada con la prueba de nitric o la esperanza leucocital. ¿Qué quiere decir esto? Les dije que en un examen de orina es importante la espiaraza para ver la identificación de la bacteria que está causando la orina, y nosotros el cultivo siempre viene por colonia, ¿no es cierto? Y nos indica un valor, ya sea de 80.000 o de 100.000 colonias. Nosotros sabemos que 80.000 es una contaminación de la orina, pero ya 100.000 lo tomamos como una infección urinaria sí o sí, ¿no es cierto? Y vean, fíjense, existe la piuria estéril. Piuria quiere decir que hay, ¿qué quiere decir piuria? Material purulento en la orina, pero es estéril. ¿En qué patología es estéril? En la tuberculosis, en la uretritis, en la balanitis, tumores de vejiga y en los pacientes que usan y abusan de los corticoides. Los eritrocitos. ¿Cómo se llama la presencia del eritrocito en la orina? Hematúria. Ya. ¿Cuándo se presenta el eritrocito? ¿El eritrocito está normal en la orina o no está normal? No. Entonces, présteme atención. Existe un sangrado urológico y existe un sangrado nefrológico. ¿Qué quiere decir? Todo lo urológico, hemos dicho que comienza en el cáliz, un cálculo. Va comenzando a aparecer en el cáliz, baja al infundíbulo, se localiza en la pelvis, y ese cálculo está bailando dentro de la pelvis renal. Pero ese cálculo no es pues como una bolita de cristal que es lisa,
es estipulada, tiene su punto. Y si ese cálculo comienza a bajar por el conducto ureteral, entonces eso araña. Y al arañar hace que sangre la mucosa. Entonces, esa sangre es muy diferente, ese eritrocito, al eritrocito que viene por una glomerulopatía, llámese una glomerulonefritis, por un problema nefrológico, ya no urológico. Entonces, el eritrocito en un sangrado urológico no cambia su forma. Normalmente, ¿qué forma tiene el eritrocito? Bicóncavo, nubular o de boina vasca, ¿se acuerdan? El libro de fisiología, me acuerdo, ¿no es cierto? El bicóncavo, ya. Si decimos nosotros que el eritrocito tiene que ir al riñón, a la nefrona, y lavarse y bañarse y dejar toda su cuchuquera para que salga en forma de orina, el eritrocito, luego de cometido todo lo que pretendía lavarse, vuelve otra vez al torrente sanguíneo sin atravesar la nefrona. No atraviesa la nefrona. Ahí vuelve para atrás y sigue sin cambiar su forma. Pero ¿qué pasa? Si hay alguna patología, alguna glomerulopatía, entonces el eritrocito, ¿qué tiene la nefrona? Hace conformada aproximada, hace conformada vital, hace gene, después la arterial aferente, en fin, tantos conductitos que hay. Entonces el eritrocito, para atravesar toda esa nefrona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contornearse, pues como que yo quiera pasar por acá que está todo cerrado, tengo que ir moviéndome de acá para allá y moviendo las nalgas y empujando para otro lado para que pase. Entonces el eritrocito, cuando viene por alguna patología glomerular, cambia su forma. Eso se llama dismorfismo eritrocitario. Dismorfismo eritrocitario. Entonces, si ustedes ven una hematuria y le llama la atención el aspecto de su paciente, por ejemplo, normalmente si usted sangra cuando está con su periodo menstrual, o sangra con un problema que tenga, normal. Pero si hay alguna glomerulopatía y el sangrado permanente, cambia el aspecto de la persona. Así se ponen, como decimos vulgarmente, sapo, pálido. Si acaso mira, está sapo está pálido, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven un paciente pálido que les llama la atención y hay, pidan un examen y hay microhematuria, ¿no será que hay alguna glomerulopatía por el cual está perdiendo sangre de mi paciente? Entonces, para el diagnóstico, ustedes piden dismorfismo eritrocitario en orina. Y eso les va a dar el resultado, la morfología del eritrocito en la orina. Si están normales, es sangrado urológico. Llámese un tumor, llámese un cáncer vesical, llámese un trauma de uretra, llámese un cálculo, en fin, cualquier cosa que sea urológico. Pero si hay alteración de su forma, es un problema netamente glomerular. Eso ya no está en manos del urólogo, pasa al puntero derecho, que es el. Aquí está. Tenemos aquí comienza la vía excretora. Cáliz, este es el infundíbulo, aquí está la pelvis renal, y todo este es el ureter, aquí está la vejiga y aquí está la uretra. Entonces, aquí están las diferentes patologías por las cuales existe un sangrado urológico y también un sangrado nefrológico. Sigamos porque son varias cositas que tenemos que hablar. Bacterias, normalmente tienen que ser negativas, ¿no es cierto? Una bacteriuria sintomática, menos de 5 por campo, reflejan una infección urinaria donde dice que hay 100.000 unidades. Es una infección urinaria. Leucocitura bacteriana. ¿Cuándo hay leucocituras bacterianas?
la clamidia trachomatis. Estos son problemas de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? La gonorrea, el microplasma, la tuberculosis y la fase curativa de alguna infección urinaria. Eso es una parte. Doctor, una pregunta, ¿por qué se da la teoría estéril? ¿Por qué hay pus y no hay bacterias? Por el pH. ¿Y por qué? Porque en la tuberculosis, cuando viene el bacilo de Koch, ¿cierto? Primeramente ataca el riñón, compromete el riñón y se pueden formar cavernas como en el pulmón. Va bajando y va comprometiendo la vía espiritual. El ureter se acorta y se dilata. Esa operación larga. Y la tuberculosis va descendiendo desde el riñón. Si llega al ureter y lo compromete, lo va a cortar y lo va a ensanchar. Eso va a ocasionar un reflujo vesicular. Cuando llega a la vejiga, ¿qué va a pasar en la vejiga? No hay bacterias, no hay infección, no hay pseudomonas, no hay Klebsiella, no hay Escherichia coli. Está el cuadro. ¿Qué es lo que causa la tuberculosis? El pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en la vejiga? Produce unas erosiones en la vejiga, la mucosa, solo la mucosa, no la muscular. Erosiones, y esa úlcera que se forma en la mucosa abre, se provoca una herida que posteriormente cicatriza, pero cicatriza y lo endura la mucosa. No hay infección, no hay Escherichia coli, vuelvo a repetir, no hay pseudomonas, no hay Klebsiella, solamente está el efecto del bacilo de Koch. Pero no solamente en una parte de la vejiga, sino en varias porciones. Por lo tanto, termina en que la vejiga disminuye su capacidad, como se enduró la mucosa, no puede distenderse. Si vos pides un examen de orina y cultivo para ver si hay pseudomonas, Klebsiella, prótesis, no hay. ¿Entendés? Bien, vamos a hablar de exámenes urológicos especializados. Esto es un poquito, me voy a apurar. ¿Por qué? ¿Por qué les doy esto? Porque todavía en Bolivia, jóvenes, en los laboratorios, en las provincias, se siguen utilizando estas pruebas que ustedes tienen que conocer. Aquí en la ciudad, algunas ya prácticamente no se utilizan. Pero sí lo he visto cuando voy a mi pueblo, por ejemplo, cuando voy a mi paraíso terrenal. Allá veo que estos laboratorios todavía persisten. He ido por algunos centros mineros, he encontrado que estas pruebas persisten en algunos laboratorios. Entonces, ustedes tienen que conocer, porque no creo que todos de aquí salgan y se vayan pues directamente a Río de Janeiro, van a trabajar directamente aquí en la clínica de la América, ¿no es cierto? Van a tener que ir por provincias, por eso es que les doy a conocer. Y quién sabe, tal vez hasta eso ya en los hospitales se logran hacer. Bueno, ¿qué es la fosfatasa ácida prostática? Normalmente solo se presenta en cantidades pequeñas en la sangre, pero puede encontrarse a niveles más altos en pacientes con cáncer rectal. ¿Por qué les doy esto? Porque cuando yo era más joven, en San Pablo, no había llegado todavía el PSA. En Brasil, yo estaba haciendo la especialidad peor acá. Acá cuando vine acá, yo pedía para el diagnóstico de cáncer fosfatasa ácida y pedía fracción prostática para el diagnóstico de cáncer de próstata. O el PSA joven. Entonces, sin embargo, los niveles de fosfatasa ácida prostática en la sangre también pueden elevarse en pacientes que tienen ciertas enfermedades benignas de la próstata cuyo cáncer es de fase temprana. O sea,
No era un diagnóstico como es el PSA, por supuesto que no, pero nos ayudaba más, nosotros nos guiábamos por el tacto, nos ayudaba la portafácil de la presión prostática. Por último terminábamos haciendo biopsia con una ultrasí de Vinci-Lamarck, que ya cambió, Dios gracias, y hoy en día se utiliza otra cosa. Aquí está la fracción prostática que yo les digo, y todavía en provincia se hace laboratorios en Bolivia. Ese es el motivo por el cual estoy yendo. Solo se produce en la próstata, pero se eleva en etapas tardías del cáncer cuando ya hay metástasis. Es positivo en el 80% de los casos. No sirve en la detección. Además tiene el inconveniente de tener falsos negativos. O sea, no es como el PSA. A ver, en Santa Cruz, yo no le voy a pedir a mi amigo que tiene 75 años, con su casa hace un extracto. No, aquí ya pedí directamente el PSA. Total, ya lo dije. Entonces, ya cambia aquí la figura emocional, ¿cierto? Pero aprendamos también de que si vamos a provincia, no hay, porque van a ir en provincia y algunos dicen PSA positivo o negativo. Todavía en Santa Cruz, algunos hospitales de la periferia informan que PSA positivo o negativo. No se informa, tiene que ser una cantidad, que ya hablaremos de esto. ¿Ya? El antígeno prostático específico es el examen más importante. Es una glicoproteína que solo se produce en la próstata por glándulas de conductos y su función es la liquefacción del coágulo seminal. No solamente es en la próstata, joven, se produce también en la mama. Y cuando ya este hombre ya no exista y ustedes sean urólogos ya especializados, tal vez esto ya no sirva para la detección del cáncer de próstata, porque ya también está en otros lugares aparte de la próstata. Y si ya no está solamente en la próstata, quiere decir que no es tan específico, ¿cierto? Entonces quiere decir que en algún tiempo esto va a cambiar. Es importante saber que un gramo, esto es importante, jóvenes, que un gramo de adenoma prostático produce 0,3 nanogramos de antígeno, mientras esto es de adenoma de próstata, 0,3 aumenta. Y en el cáncer de próstata produce 3 nanogramos de antígeno, o sea, mucho más. Entonces, cuando hablemos de cáncer de próstata, ahí vamos a hablar de que cuando el PSA va aumentando medio apenitas, medio rojo y de a poquito, entonces uno le va haciendo su seguimiento. Pero fíjense, si el PSA va aumentando a un ritmo, un carácter. El año pasado el paciente tenía 2, pero ahora estoy viendo que tiene 6. A ver qué pasa aquí unos 2 meses, 2 o 3 meses pido, aumentó a 7. Quiere decir que esa relación desde que yo lo vi por primera vez hasta ahora está aumentando, pero a un ritmo, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya sacamos nuestra reglita, agarramos un papelito y comenzamos a calcular el crecimiento en el cáncer. ¿Están entendiendo? Pero ya es otro tema. Esto vamos a hablar cuando hablemos del cáncer y del PSA, porque el PSA aumenta no solamente por el cáncer. Y ustedes, ¿a qué me dan? No se puede PSA si no solamente aumenta el cáncer. Ustedes tienen que saber. Si se casa mi amigo esta noche, ¿qué pasa en el matrimonio? Pues la luna de miel. Cuando termine la luna de miel, se va a ir a Cancún con la novia y ya saben, de aquí unos 15 días el PSA de mi amigo va a estar en 6 o 7. El aumento de la frecuencia de una relación sexual hace que aumente el PSA, claro que sí. El tacto rectal aumenta el PSA, claro que sí. Los que andan en bicicleta, esa monturina, así, la que padea, que duele tanto, porque a la botella de la mía me conseguí así una chota, la que antes manejábamos. Entonces, ¿eso aumenta el PSA? Claro que sí.
La edad del paciente, viejo, 80, 85, aumenta el PSA, aumenta sin ser cáncer. Una próstata grande, así de grande, aumenta el PSA sin ser cáncer, claro que sí. Una prostatitis, aumenta el PSA, claro que sí, sin ser cáncer. Entonces ya le he dado, miren, varias patologías por las cuales aumenta el PSA sin ser cáncer. Entonces tenemos que ser también cautos de saber manejar el PSA. Pero esto es tema de otra clase. ¿Listo? Solamente un adelantito, nada más. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, producida por el trofobasto, está aumentada en la aditividad aumento por encima de los valores normales y también está en el coriocarcinoma. O sea, esto es un marcador tumoral de cáncer de testículo. Ustedes ya vayan conociéndolo y vayan conociendo que este es el más maldito de todos, el coriocarcinoma. Todos los cánceres o los tumores de testículo van por vía linfática, envían sus metástasis, o sea, tarda. El único maldito que envía por vía hemática es este. O sea, las metástasis son tempranas por este cáncer, por eso es el más grave, ¿ya? Pero también el tumor testicular no se seminomatoso, ¿ya? Y también existe en el páncreas, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. La alfa-fetoproteína es otro marcador tumoral, por eso son pruebas de laboratorio de urología. Son pruebas de laboratorio que también nosotros utilizamos para la detección del cáncer de próstata. Y otra cosa, vamos a volver. La gonadotrofina coriónica. ¿Dónde han escuchado hablar de ella? ¿Cuándo aumenta? En el embarazo. Entonces, todas estas pruebas, mis queridos amigos, tienen un costo. Son caras, no son baratas. Pero nosotros pedimos una prueba que se llama la prueba de Gay-Mainini. ¿Saben para qué es eso? Para el embarazo. Es una prueba antigua que nosotros cuando estamos en el Hospital San Juan de Dios y vemos gente humilde, pobre, ¿qué va a poder pagar esta prueba, la gonadotrofina? Difícil que en el San Juan de Dios se haga. Alguna vez nos mandan algún reactivo, generalmente nosotros mandamos afuera. Pedimos gonadotrofina coriónica, alfa-fetoproteína y desintoxinas láctica. Las tres pruebas pedimos, mandamos a un laboratorio particular, comiendo como la gallina y se hace la prueba. Y no es barato. Pero cuando hay gente muy humilde, nosotros pedimos detección de gonadotrofina desde embarazo en el hombre. ¿Y por qué? Porque los tumores testiculares aumentan la gonadotrofina coriónica y no sale más de 10 o 12 bolivianos. Test de embarazo. Y dice el hombre, algunos ven, mira la orden y me fijaron. Vos hacerte aquí nada más. ¿Sí? No lo decís, ¿sabes qué? Lo que tenés es un cáncer y te estoy diagnosticando. No, vos hacerte esto y más. ¿Por qué? Porque uno ve las condiciones económicas de los pacientes. ¿Listo? Sigamos. La alfa-fetoproteína y aquí está la deshidrogenasa. Se mide con mayor frecuencia para detectar daño tisular. Encima de deshidrogenasa elástica se encuentra el tejido del cuerpo, especialmente en el corazón, hígado, gas. Pero es un marcador tumoral en cáncer de testículo. El barrio en orina, el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo ácido alcohol resistente que más interesa identificar. Ustedes saben que normalmente, como estamos en urología, nosotros no vamos a hablar de tuberculosis pulmonar, vamos a hablar de urinaria, ¿no es cierto? Nosotros mandamos siempre, como ha ido cambiando, fíjense, cuando yo hacía la especialidad en el Brasil, pedíamos 10 muestras de BK en orina
de 24 horas. ¿Se imaginan, jóvenes? Esta señorita tenía que estar 10 días en el hospital orinando las 24 horas en un frasco y nosotros teníamos que mandar al laboratorio para detectar el Mycobacterium tuberculosis. Después ya no fueron 10 días, fueron 5 días y de 12 horas. Entonces ya ella podía ir a su casa y orinar en un frasco en su trabajo, pero tenía que recolectar la orina de 12 horas y todos los días tenía que traer al hospital para que nosotros hagamos la diagnóstico del laboratorio. Hoy en día prácticamente se hacen 3 días, son 3 días de orina de 12 horas para detectar el PK en orina. Y eso lo hace gratuitamente una Cruz Roja, ¿cierto? Calificado. ¿Ya? Bueno, aquí para tuberculosis se detecta, puede proceder de la expectoración. Ustedes saben que el ácido rectólico en la saliva, en la orina, en el líquido pleural, líquido acítico, en el material de algún absceso o tejido. Al decir algún absceso o tejido, se refiere a lo que yo les decía el otro día al hablar de la epididimitis. ¿Se acuerdan? Que una epididimitis, les dije a ustedes, vayan, cuando se estén bañando, agárrense a los testículos y van a ver que el testículo baila en la bolsa escrotal, está libre. Cuando el epidídimo está pegado al escroto, ustedes ven que el testículo se pegó y viene el paciente y me dice, ¿sabe qué, doctor? Mire, tengo unos puchitis aquí en mi testículo, ellos dicen otra palabra, dice mi testículo, y mire la cantidad de recetas antibióticos que me tomó y no me curan. Vale, lo que pasa es que la tuberculosis epididimaria, eso es lo patognomónico, jóvenes, se pega a la piel y prácticamente salen 4 o 5 orificios que resumen un líquido cero purulento. Entonces, para que ustedes, si ven que el epidídimo está pegado al escroto, ustedes agarran un frasquito de penicilina de vidrio, ¿no es cierto?, que tiene sus tapitas para estéril, apretan, un poquito comprimen, sale ese contenido de ese líquido, juntan el frasquito y lo mandan a pesquisa de BK en secreción epididimaria. Hipótesis diagnóstica, TB epididimaria, y no le van a pelar. No le van a pelar, ¿ya? A eso se refiere. Material de algún absceso o tejido, a eso se refiere, ¿ya? En la tinción ácido resistente, las micobacterias junto con su forma característica de vascular, ya salen en el laboratorio. Y terminamos con la instrumentación urológica. Les decía, jóvenes, en la primera clase, cansa hablar, ¿no? Les decía, jóvenes, en la primera clase que la urología fue la niña bonita para comenzar a estudiar las vías urinarias. ¿Y cómo fue? ¿Cómo son? En urología todos son cañerías, son tubos, son conductos y no es más. Imagínense que en el tiempo de los egipcios, que eran grandes médicos, ¿cierto?, ellos ya crearon, porque desde que existió el hombre, existió la glándula prostática, ¿cierto? Y si había glándula prostática, había retención urinaria. Entonces, los egipcios tenían sondas de bambú, pero yo solo me imagino, no sentía la cocaína, ¿no? Entonces, y si vivía bien y si moría, también. Yo todavía he visto, tenemos un tiempito esto corto, y he operado. Antes la cirugía de próstata, jóvenes, todo el mundo era así, porque tenían miedo que la gente moría.
moría. ¿Por qué? Primero, no existía la sonda Foley, no existe ahora. Entonces, ¿qué hacían? Entraban, operaban, sacaban la próstata y suturaban con un hilo metálico. ¿Se dan cuenta? Imagínense que el cuello acá, sacaban la próstata, sabían que existía la próstata y le hacían un hinchado con hilo metálico y le colocaban cualquier cantidad de la vejiga para que orine, para que les sirva, para que salga la orina. No existían los suelos de irrigación. Cuando a mí me operaron todavía en Borboré, no había suero, pobre. Me operaron de apéndice de urgencia, no había, yo era pelado. Asistió el suero. Yo no sé cómo me muerto, pero sigo vivo. Entonces, le suturaban con un hilo metálico y ese hilo lo dejaban aquí arriba y cerraban la vejiga con hilo de algodón. Yo todavía he visto aquí en el San Juan de Dios, recién llegué, guantes quirúrgicos, usaba uno, lo lavaba, se lavaba bien, se jabonaba, se secaba, se talqueaba, se envolvía en unos trapos especiales y esterilizaba. Se reesterilizaban los guantes, eso yo lo viví. No habían como ahora guantes que uno botaba, no señor. Era diferente. Entonces, imagínense que suturaban con un hilo metálico el cuello de la vejiga y lo dejaban acá arriba. A los 10 días sacaban el hilo. Si sangraba, se moría. Se moría. Entonces la próstata era la cirugía más complicada, más difícil, que tenía altísima tasa de mortalidad. Ya cuando hubieron las sondas de Nelatón, cuando hubieron las sondas de Foley, antes existía la sonda de Nelatón, la sonda de Pesas, Malecón, por eso yo lo estudié, estaba con ustedes, y el profesor de urología nos exigía cuánto mide, para qué sirve, cuándo se utiliza, en fin, no, machucaba pues seguido. Entonces, ya todas esas cosas con el advenimiento de la sonda Foley y la serie de sondas que existen, más la doxicaína en Jalea, ya ha mejorado notablemente la técnica para la cirugía de próstata, hoy en día es pichanga. Ya no se muere el paciente con una cirugía de próstata. Esto, van a ver cuando ustedes pasen por urología, por el San Juan de Dios, lo que más operamos son cirugías prostáticas. Y a veces, muchas veces abiertas por el tamaño de la próstata. ¿Por qué? Porque nos llegan ya pacientes complicados, ya no son como los pacientes que deberían venir, ¿no? Comienzan las primeras manifestaciones, no se tienen que tener retenciones urinarias, llegar, imagínense, se imaginan que yo una vez evacué 3.500 de orina de un viejito de la vejiga, parecía embarazado. Le metí una sonda y salía y salía y salía. Por supuesto que el paciente con insuficiencia renal, pero en fin, esos cuadros ya más no se ven. Ya prácticamente, ya la gente es más culta, ya la gente ve la medicina desde otro ángulo, ya las cosas ya no de Santa Cruz. De todas maneras, solamente con un plan. Sigamos. De acuerdo al uso de la se clasifican en instrumentos diagnósticos y en instrumentos terapéuticos. Según su constitución, en blandos, semirrígidos y rígidos, son metálicos. Todo esto va a entrar en el examen práctico que ustedes van a dar. Funciones de los instrumentos urológicos: función evacuadora, función instiladora, dilatadora, exploradora y operadora. Evacuadora, por ejemplo, la sonda de Nelatón y la sonda Foley. Cuando si yo estoy con un cobre sin cal, meto una sonda Foley y se evacúa la orina, es evacuadora. Instiladora, también sirve para la sonda Foley. Por ejemplo, si tengo un paciente con cáncer de vejiga y tengo que meter algún líquido para controlar el cáncer de vejiga, eso
hacemos una instilación. Dilatadora, se utilizan los dilatadores, son bujías dilatadoras o los famosos Benique, que se los voy a mostrar, son fierros de diferentes calibres que nosotros utilizamos para dilatar la uretra. Y explorador, tenemos el explorador de bola y operador del cistoscopio. El cistoscopio es como el fusil para el soldado. El cistoscopio así para el rolo. Con eso nosotros introducimos por la uretra y llegamos solamente hasta la vejiga. Vemos todo lo que pasa dentro de la vejiga, pero también hay el espectroscopio. Vamos a ver ahora. Escalas de los instrumentos urológicos. Tenemos instrumentos, fíjense, la escala francesa, o French se llama, ¿no? Es de 1/3 de equipos que son blandos y semirrígidos. En French se mide la sonda Foley. Ejemplo, si es 1/3, una sonda Foley número 18. ¿Cuántos milímetros tiene? 6. ¿Por qué? 18. 6 milímetros. Una sonda número 20. Tendría que ser 7, pero es un poquito menos de 100, ¿cierto? Entonces, puede que les pregunte cuánto mide una sonda. Hay sonda desde la 8, número 10, 12, 14, hay sonda 16, 18, 20, 22 y hasta la 24, sonda Foley. Entonces, ya yo puedo preguntarle cuánto mide esta besita. Y los Benique también. Y las sondas tienen luz y las bujías no las tienen. O sea, las bujías son las que utilizamos nosotros para dilatar, no tienen luz. Pero hoy en día ya los dilatadores de los Benique ya tienen una luz que nos sirve para nosotros, pero una maravilla. Entonces, cuando nosotros metemos el Benique y el que tiene luz, porque es un fierro redondo, entonces si tiene luz, y yo estoy en vejiga, por ese orificio que tiene, meto un catéter guía, meto la guía y llega hasta la vejiga. Saco el Benique y como ya tengo la guía, agarro una sonda Foley, le hago un huequito en la punta y por ahí meto el catéter guía a la sonda y ya la lubrico bien la uretra y como la guía ya está en la vejiga, entonces es cuestión de introducir más la sonda para no perder el camino. Nosotros de esa manera resolvemos cuando hay problemas urológicos de la uretra, de emergencia, como son jóvenes y no saben colocar sondas, provocan lesiones uretrales una tras de otra. Entonces, yo les voy a enseñar cómo se coloca una sonda uretral en su momento. ¿Listo? Cualidad de la sustancia para la instrumentación. Hoy en día tenemos la lidocaína en jalea. Tiene que ser jalea, no pomada, peor crema. Y hoy en día la jalea es anestesia, es lubricante, es hidrosoluble y es estéril. Entonces esto es lo ideal para lo que nosotros manipulemos la vía urológica, utilicemos los instrumentos. O sea, nosotros antes de colocar un Benique o antes de colocar cualquier sonda que queramos nosotros meter por la uretra, siempre nosotros lubricamos con silocaína. Cargamos una jeringuita de 10 cc, limpiamos la uretra con un baño de povidona, agarramos la uretra y con la jeringuita metemos toda la jalea de la uretra para que nos lubrique. Esperamos unos 2-3 minutos, eso ya está anestesiado, ya está lubricado y es hidrosoluble y es estéril, entonces nosotros podemos manipular tranquilamente. ¿Cómo nosotros esterilizamos el material? Primeramente se debe lavar con agua y con detergente y luego algunos se meten en autoclave, ya para ebullición ya casi ya no existe y utilizamos mucho las sustancias antisépticas, el famoso Cydex. El Cydex todavía nosotros lo utilizamos en el Hospital San Juan de Dios para esterilizar algún material en alguna cirugía de urgencia. Le pedimos si el material no está estéril, doctor, ya traiga una vasija y ponga el Cydex.
entonces lo introducen en los aires y eso esteriliza el material, sacamos, lavamos con suelo fisiológico y ya está estéril, nosotros manipulamos. Instrumentos urológicos más utilizados. Esto fue una pregunta de examen. Ustedes saben que no sabían. Pocos contestaron. A ver, nómbreme 6 A, B, C, D, E, F instrumentos urológicos que más se utilizan en urología. Y le pelaron, porque no supieron decir, miren la cantidad: ureteroscopio, microdictor, resectoscopio, panendoscopio, cistoscopio, explorador de bología, dilatadora, sonda Phillips, sonda Foley. Ahí tienen para que ustedes se den gusto respondiendo, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Cuáles son las sondas acuadas? Fíjense, esta es una sonda acuadada, el latón, el material. Fíjense, todas tienen un huequito acá, porque cuando llega a la vejiga inmediatamente comienza a salir por la orina, ¿verdad? Aquí está. Este es otro material y otro material. Aquí esto tiene una y tiene dos orificios. Nosotros, estas sondas son sondas de latón. Nosotros utilizamos cuando queremos lavar las sondas por algún coágulo que a veces tiene contención en la vejiga y minga de coágulo. Entonces uno ya viejo, más conocedor de estas cosas, fíjense, aquí tiene un hueco, aquí tiene otro hueco. Yo le hago un hueco más y lubrico bien la uretra y le introduzco al paciente. Y por acá meto una jeringa de 60, meto suero y aspiro con fuerza, entonces se chupa los coágulos de sangre, meto suero y voy disminuyendo hasta que prácticamente veo que no sale nada. Yo inmediatamente meto una sonda una Foley de 3 días en la cual ya está una ventilación. Pero para vaciar una vejiga llena de coágulos utilizamos esta sonda. Sondas con balón o sonda Foley de 2 y 3 ramas. Fíjense, esta es la que utilizamos nosotros en las cirugías de próstata. Esta, la del centro, es para que drene la orina por acá. Este que tiene su tapita, fíjense, tiene un colorcito diferente acá. Por acá ustedes inyectan el suero, ya sea, hay balones de 30, hay balones de 10. Ustedes se fijan, aquí indica de cuánto es el balón. Entonces nosotros por aquí introducimos ya sea 20 o 30 centímetros cúbicos, por acá y estos 30 centímetros, llega ya, eso está dentro de la vejiga, y es el balón de autorretención. Porque está inflado, esa zona no se va a salir, ¿no es cierto? Porque está autorretenida por este balón. Y aquí en la punta tiene sus orificios por donde drena la orina, y por acá entra el suero fisiológico, sale por acá, lava la sangre que hay en la vejiga y vuelve a salir por ahí y sale por el medio. Eso utilizamos en la cirugía de próstata. El primer día dejamos bastante irrigación, un suelito evaporado que vaya lavando y lavando hasta que se estabiliza la presión, disminuye el sangrado, y al segundo día ya prácticamente el paciente con una presión estable disminuye el sangrado y nosotros ya le damos vía oral bastante líquido. Vamos disminuyendo el goteo y al segundo día prácticamente ya suspendemos la irrigación. Y el paciente tiene que esperar 7 días con la sonda para que cicatrice la vejiga. Todo esto lo van a ver cuando pasen por el servicio de urología. Estas sondas son mucho más finas, fíjense, de 2 y 3 días. Estas sondas nosotros utilizamos para drenar. En el caso, por ejemplo, de un paciente prostático que hace una retención urinaria, no voy a utilizar esta sonda de 3 vías, utilizo la de 2 vías, dreno la orina, dejo la sonda, conectar una bolsa colectora de orina y no. Y la sonda Phillips con su latiguillo conductor. ¿Qué quiere decir? Fíjense, estas son las sondas Phillips que para nosotros prácticamente muy importante. Este es el macho y esta es la hembra, así se llama. ¿Por qué? Porque aquí tiene como un perno para enroscar. Esto enrosca con esto y se hace uno solo. Entonces, cuando tenemos un paciente con estenosis de uretra, lubricamos la uretra y esto que es delgadito, entonces vamos metiendo y busca su camino y llega a la vejiga. Yo ya sé que está en vejiga,
inmediatamente el macho lo anastomoso con esto, lo atornillo y lubrico la uretra. Fíjense, esto ya es mucho más grueso, ¿no es cierto? Entonces, meto a la vejiga, esto se enrosca dentro de la vejiga, lo dejo una media hora, luego vuelvo a sacar y queda esta puntita fuera del pene. Cambio esto, utilizo uno más grueso, un número mayor, otra vez lo enrosco y otra vez nos sirve para dilatar la uretra en caso de estenosis de uretra. Esto es prácticamente una maravilla que fue inventada para beneficio de los pacientes con problemas de uretra. El receptoscopio es un aparato que sirve para cirugía endoscópica de próstata. Hay varios tipos de cirugía porque dependiendo del tamaño, la próstata no se opera por su tamaño, la próstata se opera por el grado de obstrucción que ocasiona en la uretra prostática. Hay próstatas que tienen el tamaño de un limón y sí tienen indicación quirúrgica, y hay próstatas que son como una toronja y no tienen indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque unas crecen para adentro y otras crecen hacia afuera. Por eso viene una indicación o endoscópica o cirugía abierta. El ureteroscopio, fíjense, este es el ureteroscopio rígido. Con la creación de este aparato prácticamente nosotros entramos, esto sirve lógicamente para retirar los cálculos del uretro. Entonces nos centramos con esto hasta el riñón, pero esto es rígido. Llegamos al riñón y no podemos hacer nada más. Entonces para eso se creó el flexible. Fíjense esta maravilla. Entonces con esto llega al riñón y todo cálculo que esté en el cáliz, fíjense, esta curvita tiene una óptica. Entonces el cálculo está en el cáliz superior, entra, yo de afuera manipulo. Allá está para manipular, ustedes van girando ya sea para atrás o para adelante o para la derecha o para la izquierda, y esto se mueve para un lado o para otro lado hasta que lo busca el cálculo. Lo ubica el cálculo y a través de esto se mete el catéter de láser, un cablecito finito. Ustedes están viendo al cálculo a través de esto y con el láser prácticamente lo destruyen al cálculo, sin necesidad de estar haciendo cortes. Es una maravilla, ¿no? Estos son los equipos para destruir cálculos vesicales. Esto ya prácticamente aún se utiliza, es mucho más barato, pero causa mucho, no me gusta utilizar, causa mucho sangramiento. Esto es como un taladro, ¿visto cómo se taladra la carretera? Esto para abrirla, así más o menos. Llega al cálculo y lo golpea con tanta fuerza que comienza a sangrar de la mucosa. Entonces yo prefiero utilizar el láser que prácticamente no causa ningún sangrado. Indicaciones del cateterismo uretral. ¿Cuándo se cateteriza? ¿Y ahora? ¿Cuándo se cateteriza? Cuando hay retención aguda de orina, en cateterismo permanente, en hematuras intensas, cuando hay preoperatorio de intervenciones quirúrgicas, hay procesos médicos como la ventilación de la BCG. ¿Qué es la ventilación de la BCG? Cuando hay tuberculosis de vías urinarias, nosotros para el cáncer de vejiga, en el cáncer de vejiga, nosotros cuando hablamos cáncer de vejiga, van a ver cómo nosotros instilamos BCG en la vejiga para el tratamiento curativo, dependiendo del estadio del cáncer de vejiga. Y utilizamos sondas cuando hay incontinencia de orina. Todo paciente con una lesión del esfínter externo tiene que tener sí o sí una sonda permanente, porque si no pararíamos todo el tiempo, ¿no? Y por supuesto el trauma vesical. Todo trauma vesical tiene que ir acompañado de una sonda vesical. ¿Para qué? Para evitar el reflejo de la infección. La vejiga cicatriza cuando está retraída en cama con el machuzo. Está retraída, ahí sí. Entonces una sonda que hace evita el reflejo de la micción, o sea, evita que se dilate. Porque si se dilata, no cicatriza, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar retraída para que la diuresis vaya de la orina, baje hacia la vejiga y directamente con la sonda se va hacia afuera. Y evita que se dilate la vejiga
de esa forma se cicatriza. Contraindicaciones del cateterismo uretral. Anótense con eso. Cuando no se debe hacer un cateterismo, cuando hay estrechez de uretra, uretritis aguda, si está con secreción, no le puedo ir colocando una sonda, luego hacer con manipular la uretrocistoscopía, cuando hay una orquiepididimitis aguda o una cistitis aguda. ¿Cuáles son las complicaciones del cateterismo uretral? Falsas vías, orquitis, uretritis, fístulas uretrales, pilonemas. Y en fin, comienza el tocón. Todas estas son las complicaciones que da la manipulación de la uretra. Cuidados con la sonda permanente. ¿Qué cuidados se tienen que tener? Un cambio de sonda cada 15 o 21 días. Yo indico cada 3 semanas. Pero siempre se debe indicar una quimioterapia oral. Una sulfa, llamas un antibiótico, existe la dosis terapéutica, existe la dosis profiláctica, ¿cierto? O un antiséptico urinario, llámase una proteína, en fin. Se debe utilizar el calibre de sonda adecuada, bolsa colectora estéril con drenaje irreversible, cambiar la posición del pene para evitar fistos. ¿Qué quiere decir? Se pone la sonda y hay que decirle al paciente un día que el pene va a este lado y otro día con la sonda el pene esté al otro lado. ¿Por qué? Porque se forman fístulas de decúbito. La sonda causa y daña la uretra, por supuesto que sí. Lavado vesical periódico, ¿qué quiere decir? Cada semana se tiene que lavar la sonda vesical. Esto les estoy diciendo para que no digan, usted nunca dijo. El paciente está con sonda 3 semanas. Una vez por semana, con medio litro de suero, se introduce, se saca la bolsita y está con la sonda por el pico, se introduce 1, 2, 3, 4, 5 jeringas de 20 cc de suero fisiológico a la vejiga y se espera que escurra. Sale toda la vejiga, todo el contenido de esos 100 cc, otra vez se inyectan otros 100 cc hasta que se acabe el medio litro de suero. Eso significa lavar la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga, la sonda es un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño, si la orina tiene sedimento, entonces el sedimento se adhiere a la sonda y nos va a formar un caldo. Es para eso, para evitar la formación de caldo. Se acabó. Viejo, escúcheme. Hay una lista, no sé si ya están hechos o si ya todos se inscribieron para las prácticas de la próxima semana. ¿Todos ya están inscritos? Sí. Ya. Entonces,